Hola, ¿qué tal? Deseo siempre que bien. En mi octavo día de la Vuelta a España, transito mayoritariamente por carreteras comarcales y pasando por paisajes de la Sierra de Segura. Pueblos que estaban casi abandonados, con bastantes casas, para mi entender, sí, y con pocos habitantes. Bueno, paraba, hablaba y llegué al pueblo de Alcalá del Júcar. Un pueblo, la verdad, precioso. Lo veréis dentro del vídeo, metido en una hondonada, alrededor de una roca las casas. Impresionante. Veréis mi opinión sobre el lugar y luego también dónde me quedé a dormir después de haber pasado por algunos pueblos casi abandonados. Esperando que os guste. Adiós. Y 14 de septiembre recorro 114 kilómetros desde el municipio de Letur, en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, hasta el municipio de Olla-Gonzalo, de la provincia de Albacete. Hola, buenos días. Hoy estoy en Albacete, en Letur, exactamente. Sé que me desvié de la Nacional 340, pero quiero visitar un par de pueblos en Albacete y luego volveré a retomar la Nacional 340. Voy a ir a Alcalá de Júcar, un sitio que me dicen que es bastante bonito. Yo quería ir y quiero ir el lunes, estar en el centro de Albacete, pero hay una feria que es muy grande. Quiero visitar un lugar ahí en Albacete para que la motocicleta esté mucho mejor. Y nada, voy a arrancarla para empezar a calentar. Ya tengo todo montado. Calentamos un poquito de tiempo, comprobamos que todo está bien. Las alforjas se mueven con la moto, quiere decir que está bien sujeto. Correas, comprobamos correas que no vayan cerca de la rueda. Correas, bien, toalla, tal, casco, aquí. Llaves. El móvil lo tengo en la mano. Y la cámara preparada también. Sin más, buenos días. Hoy domingo, 14 de septiembre. Saludos. Y aquí tenéis un buen compañero que conocí, un motero también, pero este motero vino en una autocaravana, fue quien me dijo lo de ir a Alcalá de Júcar. También durante la noche conocí a una pareja de personas de otra autocaravana que me ayudaron porque no tenía luz, a colocarme mi sensor, ya que yo soy diabético. En la microinfusora llevo unos sensores que tengo que cambiar cada semana. Y nada, de aquí salimos. Salgo del municipio de Letur y los paisajes están dominados más bien por montañas que pertenecen a la Sierra de Segura. Artlist.io. De atravesar las montañas de la Sierra de Segura, también paso por valles fluviales y aquí puedes observar el río Júcar. Sigo por una carretera comarcal disfrutando del paisaje, de los árboles y del sol que brilla cojonudamente. La carretera ofrece vistas increíbles de llanuras, de subidas, es decir, desniveles que se encuentran siempre muy cerca del río Júcar. Get 'em up, it's time to feel the heat. We're taking over now. Get up on your feet. Ain't no time to think. We're moving with the beat. Come on, rise up now. Let the rhythm set you free. Step into the light. Don't distract and repeat. Come on, get on up, get them up and feel Music licensing reimagined. Get up on your feet. Los frutales que más abundan por esta zona a la que estoy yendo son los almendros, que son frutos secos, impresionantes, divisando cientos de hectáreas. La carretera, como puedes observar,
está remachada con líquido, pero lo del asfalto, lo de renovarlo, pues no se ve. Keep the fire. Artlist.io. Yeah. Paro un momento en el Cerro de Montpichel, precioso, en el municipio de Chinchilla. Y desde aquí quedan menos de 50 kilómetros para llegar a uno de los bonitos de España, Alcalá de Júcar. El color de la roca blanca que hay antes de llegar a Alcalá de Júcar ya me hace ver que el paisaje cambia, diferencialmente a un paisaje como el que vais a ver, impresionante. Artlist.io. Come on, get on up. It's time to feel the heat. We taking over now. Get up on your feet. Ain't no time to sleep. We're moving with the heat. Come on, rising high. Let the rhythm set you. Music licensing. Y en el camping pues me dijeron Alcalá de Júcar y ya solo viendo aquí, bueno, aquí tenéis al errante grabado, pero viendo, es decir, yo venía bajando y no había nada y esto es un socavón, es decir, empecé a bajar, como veréis en el vídeo anterior que tengo grabado con la moto, vas viendo las rocas escarpadas y la carretera hasta llegar aquí lo tenéis. Bueno, aún no llegué abajo, no, aún no lo vi, pero esto es lo que es un pueblo dentro de un socavón muy grande. Está como aquí pone de los pueblos, que está la Anduriña, toda cargadita. Hoy la verdad que las mochilas traseras se me llevaron un poco escorregadas hacia el lado izquierdo y me molestó un poco la espalda, pero bueno, ya estamos llegando. Alcalá del Júcar, aquí, y aún no llegué, pero vamos a ver qué es lo que hay ahí dentro. Sin más, saludos del errante y de la Anduriña. Artlist.io. Aquí realmente lo que más llama la atención es el relieve escarpado, donde el río Júcar, que está abajo, pues creó como una especie de cañón, y los acantilados así que veis por los laterales pues son de roca caliza. Y ahora vais a ver el pueblo que está construido en las laderas de este cañón o de este socavón, con casas blancas que hacen un poco a juego con la roca caliza. Pero bueno, no sé, yo me pongo a pensar si yo viviría aquí y pensar, ahora vais a ver las casas ahí metidas en la roca, que parece que no sé cómo pudieron hacer esas casas ahí. Estas aún no son, estas están lo que se dice en el socavón, pero ahora las que vais a ver están están en el borde de la roca y es que hasta parece que mete un poco de miedo vivir ahí. Step into the light, don't be struck and repeat. Come on, get on up, get them up, Music licensing reimagined. get up on your feet. Feel the street, feel the beat, yeah. Este es el puente por donde pasa el río Júcar de Alcalá de Júcar, lo tenéis. Casas en las rocas, metidos en una fondonada, como os expliqué antes. Keep the fire, Artlist.io. yeah. Me voy de Alcalá del Júcar, uno de los pueblos bonitos de España, buscando un poco el lugar a ver dónde voy a dormir. Llego hasta un pueblo, en ese pueblo pues no hay casi habitantes, pregunto, me dice, mira, hay un parque ahí, que hay unos árboles, aquí donde dormir no hay, que ahí te puedes quedar, que no vas a tener ningún problema. Ahí estuve, pero luego dije, ostras, aún es muy temprano, fui a un bar que había ahí al lado, estaba cerrado, tuve una conversación con varias personas allí que llegaban también al bar, y al final decidí moverme, llegué a un lugar a comer algo, en ese bar pues me dijeron que había una iglesia
y un albergue. Y ahí pues estaba cerrado y ya serían sobre las 11:30 o 12 y dije yo, bueno, pues ya me quedo aquí. Y ahí me quedé, en el portal del albergue, que justo al lado estaba el centro de salud. Y mañana pues visitaré el centro de Albacete y allí pues iré a un taller, a un mecánico que para mí es el top 10. Es un gran mecánico y una excelente persona en el que haré una pequeña revisión. Bueno, me hará una pequeña revisión de la andoriña, de la motocicleta. Él comprobará y me dirá el por qué se me está, parece que yendo de lado. Y también pues haré un cambio de aceite, de la cadena primaria y del aceite del cárter. Pero bueno, eso queda para el siguiente día, en el que al final veréis que una preocupación no es para tanto. Sin más, saludos de la andoriña y del errante. Oh, yeah.